Buenas tardes. La clase de hoy vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos y las técnicas de biología molecular, como también un pantallazo sobre las ciencias ómicas. Sabemos que el ADN pasó a ser en los últimos 60 años de una molécula con funciones estructurales o accesorias presumibles dentro del núcleo a un icono de la biociencia moderna. Esa frase que Watson la escribió en 1968, una estructura tan hermosa tenía que existir, resume el significado del descubrimiento del ADN y predice la era de oro de la biología molecular. Se han desarrollado un montón de técnicas de DNA recombinante con el único fin de aplicarlas al estudio de las enfermedades humanas, y el impacto de la biología molecular en la medicina se vio potenciado por el proyecto Genoma Humano. Antes de comenzar con el tema específico, vamos a recordar lo que son los ácidos nucleicos. Son polinucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, donde la unión del azúcar con la base nitrogenada se denomina nucleósido. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos, de los cuales hay de dos tipos. Las derivadas de la purina, donde se une un anillo pirimidínico con un anillo imidazol, que son la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas, que tienen un solo anillo pirimidínico, que son la timina, la citosina y el uracilo. Las bases nitrogenadas que forman normalmente parte del ADN son adenina y guanina, mientras que las que forman parte del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. La timina forma parte del ADN, mientras que el uracilo forma parte del ARN. En cuanto a las pentosas, tienen la forma de beta furanosa, es decir, que es un anillo pentagonal cerrado, y puede ser la D-ribosa, que forma parte del ácido ribonucleico, o la D-desoxirribosa, que forma parte del ADN. La unión de la base nitrogenada a la pentosa recibe el nombre de nucleósido y se realiza a través del carbono 1 de la pentosa y los nitrógenos de las posiciones 3 en el caso de las pirimidinas o de la posición 9 en el caso de las purinas, de las bases nitrogenadas. Este enlace que se produce es un enlace N-glucosídico, es decir, entre un oxidrilo de la pentosa y un grupo amino de la base nitrogenada. En cambio, cuando se une al ácido fosfórico, lo hacen a través de un enlace tipo éster, y ahí ya se constituye el nucleótido. Los nucleótidos son las unidades o monómeros utilizados para construir las largas cadenas de polinucleótidos. Pueden ser ribonucleótidos si el azúcar es la ribosa o desoxirribonucleótidos si el azúcar es la desoxirribosa. ¿Y cuál es la importancia de los nucleótidos? Bueno, además de ser constituyentes de los ácidos nucleicos,
veremos ejemplos de cómo intervienen como señales químicas o cómo actúan como componentes de coenzimas y otros intermediarios metabólicos. Para citar algunos ejemplos, comencemos con el flavin adenin dinucleótido o flavin mononucleótido. El FAD y el FMN se unen a proteínas específicas para formar las denominadas flavoproteínas, que son enzimas que catalizan importantes reacciones redox. Prácticamente en la mayoría de los metabolismos actúan. Las flavoproteínas, entonces, dijimos que catalizaban reacciones de óxido-reducción utilizando flavin mononucleótido o flavin adenina dinucleótido como coenzimas. Estos nucleótidos de flavina provienen de la vitamina riboflavina o sería del complejo B2. Las flavoproteínas están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como por ejemplo la eliminación de catecolaminas, el desempeño del axoplasma y el axolema, síntesis proteica, hematopoiesis y un montón de otras reacciones. Otro nucleótido muy importante es la nicotinamida adenina dinucleótido o en el caso de que tenga el agregado del grupo fosfato. Fíjense en que acá se encuentra en forma oxidada. Si está reducido es con el agregado de protones. Ambos, tanto de la forma oxidada como en la forma reducida, intervienen en prácticamente todas las reacciones metabólicas, aunque el NAD está más relacionada con las reacciones del catabolismo, mientras que el NAD-fosfato con las reacciones del anabolismo. Pero no solamente son coenzimas en las reacciones redox, sino que también actúan en reacciones o tienen funciones no redox, que en realidad se ha descubierto estas funciones en las últimas décadas. Y una de estas funciones es justamente como donantes de grupos ADP ribosa en reacciones de ADP ribosilación, como por ejemplo la ribosilación de algunas proteínas. Pero también estos nucleótidos actúan como sustratos de algunas ADN ligasas, es decir, enzimas bacterianas. Y fíjense esto, que es muy importante, que constituyen sustrato de lo que se denominan sirtuinas. Las sirtuinas son enzimas con función de desatilasas, es decir, son importantes extractoras de grupos acetilos, de las proteínas acetiladas. Son proteínas que actúan como guardianes del envejecimiento celular, regulando la reparación del ADN, como también regulan el metabolismo energético, porque ayudan a quemar grasa, por ejemplo. Por otro lado, las sirtuinas reducen la inflamación, protegiendo de ese modo contra enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Y otra función es la de regular los ritmos circadianos. Tenemos que destacar que la acción de las sirtuinas disminuye con la edad, aunque se pueden activar utilizando hábitos saludables, como por ejemplo una buena alimentación y el ejercicio físico que tanto se está propagandeando en estos últimos años, ese tipo de actividades para las personas mayores. También
tanto el NAD como el NAD-fosfato pueden ser precursores de una ADP ribosa cíclica que actuarían como segundos mensajeros. La coenzima A es notable su papel en la biosíntesis y oxidación de los ácidos grasos, aunque también en la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico previo al ciclo de Krebs. Su molécula está constituida por la fosfoadenosina, difosfato, más una molécula de ácido pantoténico, más una molécula de beta-mercaptoetilamina, beta-mercaptoetilamina. Es importante transportadora de grupos acetilos y acilo grasos, que esterifican al grupo tiol de los alcoholes y juegan un papel central en el metabolismo. Es decir, acá tenemos otro nucleótido importante. No podemos dejar de remarcar el ATP, que constituye la molécula energética de las células. Los nucleótidos pueden presentar 1, 2 o 3 grupos fosfato que están unidos covalentemente al grupo hidroxilo del carbono 5' de la ribosa. Se les conoce como nucleósidos mono, di y trifosfato, y la hidrólisis de estos nucleósidos proporciona la energía química para impulsar una amplia variedad de reacciones celulares. Entonces, estructuralmente el ATP es un nucleótido de ARN que lleva una cadena de 3 fosfato. En el centro de la molécula se encuentra un azúcar de 5 carbonos, una ribosa, que se une a la base nitrogenada adenina y a la cadena de 3 fosfatos. Sabemos que la célula responde a estímulos externos que se denominan primeros mensajeros, que pueden ser hormonas, pueden ser señales químicas, hasta señales del mismo medio ambiente, que cuando interaccionan con los receptores de membrana celular dan lugar en forma inmediata a la formación de segundos mensajeros para iniciar la cadena de señalización dentro de la célula. El AMP cíclico es uno de esos segundos mensajeros. Proviene del ATP, que mediante la enzima adenilato ciclasa, localizada en la membrana celular, se forma esta estructura cíclica denominado AMP cíclico. Lo mismo ocurre con el GMP cíclico, con la guanilato ciclasa también, con la adenilato ciclasa, proviene del GMP. Ambos son segundos mensajeros que participan en las rutas de transducción de señales dentro de las células. Bien. El descubrimiento del ADN en realidad se remonta en el siglo XIX, cuando Miescher obtiene una sustancia ácida de gránulos de pus que contenía un alto nivel de fosfato. A esa sustancia lo denominó nucleína. Entonces, el nombre de ácido nucleico procede del de nucleína propuesto por Miescher. Luego, en 1944, estos investigadores, Avery, McLeod y McCarthy, mostraron que el ADN era material hereditario. Al principio se pensaba que estos ácidos nucleicos eran la repetición monótona de un
tetranucleótidos, que no tenían variabilidad suficiente para hacer la molécula biológica que almacena información, como decían estos investigadores, que era hereditario. Hasta que Chargaff, en 1950, demostró que las proporciones de las bases nitrogenadas eran diferentes en los distintos organismos, aunque seguían algunas reglas que después vamos a ver. Pero el descubrimiento del ADN en su estructura recién fue en 1953 con Watson y Crick, donde demostraron la forma helicoidal y bicatenaria de estos de este ácido nucleico, del ADN. Con ello se empezaron a surgir una serie de disciplinas completamente nuevas que va a repercutir en el curso de muchas otras disciplinas ya establecidas. Recién una década más tarde es cuando se descubre el código genético. ¿Y qué decía Chargaff? Chargaff decía que la proporción de adenina es igual a la de timina y la relación entre adenina y timina es igual a la unidad. Lo mismo ocurre con la guanina y a su vez la proporción de la suma de las bases púricas es igual a la proporción de la suma de las bases pirimidínicas y la relación entre ambas también era igual a la unidad. Este resultado indica que los ácidos nucleicos no son la repetición monótona de un tetranucleótido, sino que existe una variabilidad en la composición de las bases nitrogenadas. Puede, a su vez, existir algunos valores un poco diferentes según las especies estudiadas, pero básicamente se respetaban estas reglas. Los nucleótidos sucesivos están unidos covalentemente mediante puentes de grupo fosfato, en los cuales el hidroxilo de la posición 5' de una pentosa se va a unir al hidroxilo de la posición 3' de la otra pentosa o del siguiente nucleótido, mediante un enlace fosfodiéster. Los esqueletos covalentes de los ácidos nucleicos consisten entonces en residuos alternados de fosfatos y pentosas, mientras que las bases pueden considerarse como grupos laterales unidos al esqueleto a intervalos regulares. Los esqueletos covalentes de los DNA y RNA son hidrofílicos. ¿Eso qué significa? Que pueden formar enlaces hidrógenos con el agua. Los grupos fosfatos se encuentran ionizados y cargados negativamente a pH 7. Todos los enlaces fosfodiéster en el DNA y RNA tienen la misma orientación en la cadena, dando una polaridad específica con extremos 5' y 3' bien diferenciados. El extremo 5' carece de nucleótidos en posición 5', mientras que el extremo 3' carece de nucleótidos en extremo 3'. La secuencia sencilla de una cadena de ácido nucleico se describe siempre con el extremo 5' a la izquierda y 3' a la derecha. Oligonucleótido es un ácido nucleico de cadena corta de hasta 50 nucleótidos. Luego pasa a ser un polinucleótido. Las bases nitrogenadas son compuestos débilmente básicos, hidrofóbicas a un pH celular cercano a la neutralidad. A pH ácido o alcalino aumentan su solubilidad en agua.
El ADN está formado por dos cadenas antiparalelas, de modo que las bases se enfrentan de manera complementaria. Siempre guanina se enfrenta a citosina y siempre adenina con timina. Adenina con timina, un doble enlace puente hidrógeno, y guanina con citosina, 3 enlaces puente hidrógeno. La longitud del ADN contenido en el núcleo de una célula es de aproximadamente de 2 metros. ¿Sí? Imagínense que el núcleo de una célula, el tamaño, el diámetro es de más o menos 2 micras. ¿Sí? Si nosotros desenrollamos este ADN de una célula y a su vez lo sumamos a todas las células de nuestro cuerpo, podríamos cubrir la distancia de la Tierra a la Luna unas 7000 veces ida y vuelta, teniendo en cuenta una distancia más o menos de 300.000 kilómetros. ¿Por qué entra dentro de la célula? Bueno, por la compactación que tiene al formar los distintos cromosomas. La estructura de Watson y Crick se conoce también como la forma B de ADN. Es la estructura más estable que puede adoptar un ADN en condiciones fisiológicas. Pero también hay otras estructuras, por ejemplo la forma A, que es más ancha y más corta, no se encuentra en condiciones fisiológicas, sino cuando el ADN está pobremente hidratado, o la forma Z, por su línea zigzagueante, que aún no se conoce bien la función, pero estas dos formas se ven únicamente en condiciones de laboratorio. Por otro lado, se ha encontrado que en determinadas condiciones fisiológicas de acidez se producen estructuras en el ADN que son especies de rulos o nudos, donde por ejemplo, en esta estructura AIF motif, que también se ve acá abajo en rojo, las citosinas se unen a otras citosinas en lugar de unirse a las guaninas. Y en el caso de esta otra estructura, que es la más recientemente descubierta, es la G4 o G cuádruplex, que está formada por una hélice de 4 hebras, donde son muy ricas en guaninas. Estas estructuras son esenciales para regular la expresión génica, contribuyen a la estabilidad del genoma, pero a su vez esta estructura G cuádruple ha sido muy estudiada porque se ha visto una relación muy importante en el cáncer. Se sabía que las proteínas se formaban en el citoplasma y que tenía que haber una molécula distinta del DNA para transportar el mensaje genético desde el núcleo al citoplasma, y es así como surgió como candidato el ARN en 1960. Entonces, el producto de la transcripción del DNA siempre va a ser un RNA de cadena sencilla. El mensajero transfiere la información genética del DNA a los ribosomas para la síntesis proteica. Es decir, acá tenemos otro ARN que es el ribosómico. Y el de transferencia es el que lleva el aminoácido que corresponde de acuerdo al anticodón que tiene en su estructura, que se va a complementar con el codón del ARN mensajero. Pero existen otros ARNs
que pueden ser pequeños nucleolares o microARNs o incluso ARNs con función de enzimas como son, por ejemplo, las ribosimas. Por eso ya no se puede decir un gen, una proteína, sino que sabemos que un gen va a codificar para la formación de un ARN. Es decir, tienen secuencias específicas de ADN que codifican para sintetizar un ARN. Si ese ARN es mensajero, ribosomal o de transferencia, van a estar implicados en la transducción y en la síntesis de la proteína. Pero pueden ser otros ARNs más pequeños que participen en otros procesos, como por ejemplo en el procesamiento de otros ARN o en el control de la expresión genética. Recordando la síntesis proteica, sabemos que el ARN mensajero se sintetiza en el núcleo por un proceso llamado transcripción y mediante la acción de la ARN polimerasa 2, teniendo el ADN como molde. Pero ese transcripto primario tiene que sufrir modificaciones antes de salir al citosol para ir al ribosoma. Es así que primero sufre un proceso denominado splicing, que en realidad es la eliminación de los intrones. Recordemos que los intrones son secuencias no codificantes, es decir, que no contienen genes. Los genes están contenidos en los exones. Entonces, primero se elimina por splicing los intrones. Después se incorpora un residuo de 7-metilguanosina, que es en el extremo 5', mediante lo que se denomina capping, para protección de este extremo del ARN mensajero. Y luego se incorpora en el extremo 3' por una reacción que se denomina poliadenilación, que es la incorporación de aproximadamente 150 a 200 nucleótidos de adenina. Es así que logramos tener el ARN maduro, que es el que va a ir a la síntesis de proteínas en el citoplasma. Este ARN mensajero maduro se une a la subunidad menor de los ribosomas y es ahí donde el ARN de transferencia comienza a traer los aminoácidos de acuerdo al triplete que vaya a actuar como anticodón. Y se va formando la cadena peptídica, donde un aminoácido se une con otro mediante lo que se denomina enlace peptídico. Esa proteína se va formando, se elonga hasta que finaliza. ¿Y cuándo finaliza? Cuando encuentre el codón que indica la terminación de la proteína. Esa proteína formada está sujeta a una serie de procesos que modulan su función, como modificaciones covalentes, fosforilación, glicosilación, acilación, oxidación, o interacciones con otras moléculas biológicas, donde se va a localizar celularmente, o incluso procesos de proteólisis selectiva o una degradación completa. ¿Qué es un polisoma o polirribosoma? Bueno, es un conjunto de ribosomas que están asociadas a una misma molécula de ARN mensajero para realizar en forma simultánea la traducción de una misma proteína. Es decir,
que los ARN mensajeros de células procariotas y eucariotas pueden ser traducidos simultáneamente por muchos ribosomas. Dijimos que una década después de que se descubre la estructura helicoidal del ADN, aparece el código genético. En realidad es el conjunto de reglas que va a definir cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código es común en todos los seres vivos con unas pequeñas variaciones. Esto demuestra que ha tenido un único origen y que a su vez es universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. El código define la relación entre cada secuencia de 3 nucleótidos llamado codón y cada aminoácido. Por otro lado, se dice que este código es degenerado. ¿Por qué? Porque hay más tripletes o codones que aminoácidos. Tenemos 64 tripletes diferentes, que ustedes los pueden ver acá, para codificar solamente los 20 aminoácidos que son los que utiliza nuestro cuerpo. En la naturaleza hay muchos más aminoácidos, pero nosotros utilizamos solo 20, de los cuales algunos son esenciales, es decir, que los tenemos que incorporar con la alimentación, mientras que otros los fabricamos nosotros mismos. Siempre existe un codón de inicio que trae el aminoácido metionina, pero hay varios codones que indican la finalización de esa proteína. Resumiendo, el dogma central de la biología molecular es un concepto que muestra que los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética, tras el descubrimiento de la codificación de esta en la doble hélice del ADN, lleva una unidireccionalidad en la expresión de esa información, desde los genes que se encuentran en el ADN, cómo se van a transcribir, cómo se van a traducir hasta la formación de la proteína. Para introducirnos en las ciencias ómicas tenemos que definir estos conceptos. Genotipo es el contenido genético que tiene el ser humano, que es hereditario, es decir, todos los genes que se encuentran en las células del cuerpo. Estamos hablando de seres humanos. Genes que se pueden o no expresar en un determinado momento. Y eso lo adquirimos a través de herencia. Mientras que el fenotipo es la manifestación visible, es decir, lo que realmente expresa nuestro cuerpo acerca de ese genotipo. Es decir, son todas lo que nosotros podemos observar, la morfología, el desarrollo, el comportamiento del ser humano. El fenotipo es una sumatoria de lo que es genotipo con los factores ambientales en donde está desarrollándose o viviendo ese individuo. Es decir, cómo influye el medio ambiente en ese genotipo. Y acá quiero aclarar algo. Cuando hablamos de medio ambiente no nos estamos refiriendo al medio exterior. Por supuesto que una parte es el medio exterior, pero fundamentalmente se refiere a los hábitos alimentarios, a otros hábitos de vida como sedentarismo o ejercitación, que van a influir en la expresión o en la represión de determinados genes. Y esto nosotros lo podemos
esto está contemplado dentro de lo que se denomina epigenética. Y nosotros podemos observar que realmente existe esta influencia de la epigenética sobre el genotipo, porque hay muchas publicaciones de, por ejemplo, gemelos idénticos, o gemelos, gemelos univitelinos que tienen la misma composición genética, que si hubiesen sido criados en el mismo hábitat y de la misma forma, quizás tendrían un parecido muy importante entre ellos. Y no obstante, a lo mejor han sido separados desde muy pequeños y criados de forma muy diferente, y cuando se manifiestan en la edad adulta, la manifestación física, es decir, el fenotipo, que es lo que se observa, es totalmente diferente unos de otros. El genoma es el conjunto de genes que están contenidos en los 23 pares de cromosomas de una célula humana, pero también en el ADN mitocondrial. Recordemos, el ADN que se encuentra en el núcleo no es el mismo que se encuentra en las mitocondrias, no contiene los mismos genes. Generalmente los genes del ADN mitocondrial son genes que se van a encargar de la producción de muchas enzimas que intervienen en los metabolismos, sobre todo en los metabolismos que se llevan a cabo dentro de la mitocondria. No obstante, cuando hablamos de genoma, estamos incluyendo tanto los genes de los cromosomas del núcleo como los genes de las mitocondrias. Y genómica, entonces, es un campo interdisciplinario de la ciencia dentro del campo de la biología molecular, y se enfoca en la estructura, función, evolución y el mapeo de los genomas. Y uno de los hitos trascendentales de la ciencia fue el desarrollo del proyecto Genoma Humano, cuyo principal objetivo fue obtener la secuencia completa del ADN humano y a su vez localizar e identificar la totalidad de sus genes. Llegar a este objetivo tan ambicioso dio lugar a enormes avances en biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento de enfermedades poco estudiadas, de nuevos fármacos y de diagnósticos más fiables y más rápidos. Pero por otro lado, dejó en claro que el conocimiento de los genes era apenas la punta de un iceberg más complejo, que ya los vamos a ver. El impacto de la biología molecular en medicina se vio potenciado por este proyecto, logrando determinar el orden preciso de cerca de 3.200 millones de nucleótidos del genoma y elaborando un mapa que ubica a sus aproximadamente 20-25.000 genes. Esto permitió el avance en el conocimiento de la patogenia y el desarrollo de nuevas terapias génicas, así como también de métodos de diagnóstico más precisos. Ahora bien, los genes representan entre el 1,5 y 2% de todo el ADN, es decir, solamente DNA codificante es alrededor del 2%. El resto son secuencias repetitivas de distintos tipos, vinculadas a elementos móviles, secuencias reguladoras, etc. Pero solamente esto es lo que representan los genes. Y acá les voy a aclarar algo más, ya adelantando un poco en las materias que van a ver ustedes más adelante, que una extensión del proyecto del genoma humano es el microbioma humano, es decir,
el genoma que contienen todos los microorganismos que habitan en nosotros, que intenta caracterizar las comunidades microbianas encontradas en las diversas localizaciones del cuerpo humano para determinar las posibles correlaciones entre los cambios de dicho microbioma y el estado de salud. Algunos autores consideran que el microbioma humano es el último órgano por investigar, pero que en la última década ha cobrado gran importancia su investigación. Llegamos a las proteínas, es decir, el proteoma es la totalidad de las proteínas expresadas en una célula en particular, bajo condiciones de medio ambiente, etapas de desarrollo o ciclos celulares específicas. Y este nuevo campo de investigación se denomina proteómica. Las técnicas más empleadas en proteómica son la espectrometría de masas y la electroforesis bidimensional. Esto es algo importante de recordar. En los organismos pluricelulares el genoma de todas sus células es idéntico, pero su proteoma es característico de cada tipo celular o tejido. La variación en la expresión de las proteínas del genoma permite la existencia de más de 200 tipos celulares diferentes en el cuerpo humano. A su vez, la dilucidación completa del proteoma de un individuo es una tarea más difícil y compleja que la dilucidación de su genoma. Y para conocer realmente la función de los genes, tenemos que conocer las características químicas, bioquímicas y biológicas de todas las proteínas que codifican esos genes. Por eso es tan importante el análisis de la química biológica. Algunas aplicaciones de la proteómica. Bueno, el despegue de esta ciencia fue posible gracias a la adecuación de la espectrometría de masas, como le dije, que está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo a su masa y a su carga y finalmente se detectan por medio de un dispositivo que sea adecuado. Y desde el punto de vista práctico, las aplicaciones son muchas. Por ejemplo, las que más se utilizan o las que más han hecho un impacto fue el descubrimiento de biomarcadores para el cáncer, o en diabetes tipo 2, o en enfermedad cardiovascular. Otro es el desarrollo de nuevos fármacos, ¿sí?, y su aplicación en células madres embrionarias, en biotecnología, y algo muy importante es en la industria alimentaria y en la nutrición, porque lo que se tiende es a una medicina que sea más personalizada. Incluso la nutrición actual ya es personalizada. Las técnicas de proteómica pueden identificar hasta 5.000 proteínas en una muestra biológica clínica completa. O sea, es algo muy, muy importante. Estas denominadas ciencias ómicas proveen una visión holística de las moléculas que forman una célula, tejido u órgano, y se dirigen principalmente a la detección global de genes, cómo influye el ambiente en la expresión de los mismos, la detección del ARN mensajero a través de la transcriptómica o de las proteínas a través de la proteómica. La integración de todas estas ciencias ómicas es lo que denominamos metabolómica, que, resumiendo, podemos decir que es el estudio científico de todos los procesos químicos que involucran las otras ciencias.
refleja el resultado final de los procesos biológicos que están dictados por los mismos genes. Ahora fíjense en que de este iceberg nosotros conocemos en profundidad, gracias al proyecto del genoma humano, lo que es la genómica. Todas las otras ciencias están en un estudio permanente. La metabolómica se ocupa del estudio de los metabolitos, que son aquellos que tienen un peso molecular menor de 10.000 Dalton, y que son el producto final de todos los procesos celulares, por lo que reflejan no solamente la identidad, sino también la influencia del medio ambiente sobre el organismo. Por ejemplo, a partir de la genómica se puede descubrir la propensión a determinadas enfermedades. Sin embargo, dos individuos con genomas similares pueden tener distinta calidad de vida en cuanto a hábitos o alimentación, lo que hace que su fenotipo o posibilidad de tener determinada enfermedad sea diferente. La metabolómica permite conocer el impacto del ambiente en un organismo vivo y así se complementa la información genómica. El metaboloma representa la colección de todos los metabolitos en una célula, tejido u órgano, producto de los procesos celulares, aportando información precisa sobre el estado real del organismo analizado en un tiempo determinado bajo condiciones ambientales específicas. Acá en Argentina tenemos un laboratorio de metabolómica muy grande en Rosario. Ejemplos de cómo se aplica la metabolómica. Bueno, ya vimos que estudia lo que estudia la metabolómica, pero sobre todo se aplica en estudios de toxicidad de droga, en las enfermedades metabólicas, en el impacto ambiental, en la industria alimenticia para el control de calidad en alimentos, utilizando espectrometría de masa o espectrometría por resonancia, espectroscopía por resonancia magnética. Y acá tenemos un ejemplo de un bisturí que, acoplado a un sistema de espectrometría de masas, permite a los cirujanos identificar tejidos cancerosos en tiempo real durante una cirugía, sin necesidad de hacer anatomía patológica ahí mismo dentro de la sala de cirugía, como en una época se acostumbraba. La metabolómica usa un abordaje interdisciplinario. Resulta muy versátil para el estudio de distintos tipos de sistemas. Genera y analiza un gran volumen de datos a través de la ingeniería electrónica, del procesamiento de señales. Utiliza herramientas tanto de la física estadística como del campo de la química analítica, orgánica y de la bioquímica, con el fin de aportar una visión más amplia de los procesos biológicos. Muchas gracias.